Hola, bienvenidos una vez más a Sin Nombre, el podcast cuya descripción, ya saben, no existe. Hoy tengo un súper invitado. Tenemos acá un periodista y ciberactivista hispano-venezolano. Tenemos acá a Luis Carlos Díaz. Luis Carlos trabajó en El Nacional y en el diario Tal Cual. Además es conductor radiofónico en el circuito Unión Radio. Y tenemos un antecedente súper fuerte también alrededor de nuestro invitado de hoy, quien en el 2019 fue detenido arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Igualmente fue liberado, pero fue declarado por Amnistía Internacional como un preso de conciencia. Luis Carlos, gracias por estar acá con nosotros. Y comienzo con esta primera pregunta. ¿Qué sucede con la libertad de expresión dentro de Venezuela? No sé si nos puedes dar un pequeño panorama de lo que está pasando actualmente en el país. A ver, parto del principio de que estoy en mis 30s y mi generación vivió el rebanamiento de los medios, como si fuese un embutido, ¿no? El que le van rebanando cosas. Entonces me tocó vivir la transición entre un país que tenía prensa escrita, radio, televisión, tenía un ecosistema de medios como lo puede tener cualquier país promedio en América Latina, y luego un país que fue cerrando esos espacios. Es decir, estamos hablando de una sociedad abierta, democrática, con problemas tradicionales, que se cerró. Eso nos hace muy distintos a Cuba o Corea del Norte, ¿no? Sociedades totalitarias, autoritarias, donde no hay libertad de expresión y de pronto la gente descubre, ¿no?, un teléfono celular o descubre la tecnología. Nosotros éramos modernos, teníamos este ecosistema de medios y teníamos además Internet de una manera muy además activa, consumista, porque teníamos petrodólares, y eso se cerró. ¿Qué significa que se cerró? Que, por ejemplo, los periódicos desaparecieron por completo. No hay periódicos impresos libres, independientes, privados, que puedas comprar cada día para saber qué pasa en tu país. Y eso además empobrece todo el discurso que viene después, porque la televisora, por ejemplo, se cerró, fue cerrada o fue domesticada, que significa que no puede cubrir cosas coyunturales, no puede cubrir protestas en calle, es acusada de generar zozobra pública si acaso habla de una manifestación, una protesta, y empezó a ser solamente un espacio de entretenimiento. Decimos que la televisión en Venezuela tiene noticieros tan neutrales que son nulos porque no agregan valor, no te dicen qué está pasando. Y la radio es un espacio que ha sido muy atacado, se ha cerrado casi todo el espectro para que sea o de entretenimiento o que no desafía el poder. Sin embargo, quedan algunos espacios. Todavía hay algunos espacios donde se puede ser algo crítico, se pueden decir cosas, y entonces uno diría, bueno, en un ecosistema así queda Internet. Internet es la libertad, Internet es el espacio para ser creativos, para desafiar, para ser críticos, y la respuesta es que tampoco. Venezuela tiene un récord en el continente de páginas web bloqueadas, pero además de personas con juicios abiertos por contenidos publicados en Internet. Entonces tienes un ataque de muchos frentes que hace que Venezuela sea un país, por un lado, muy desinformado y por el otro lado, muy hambriento. O sea, necesitas saber qué pasa, pero no vas a obtener tanta información de calidad como necesitas cotidianamente. ¿Eso qué nos hace? Pues bueno, precarios y por otro lado muy artesanales. Cuando digo artesanales es que por supuesto que hay un tejido de gente que se informa, pero depende de el reenvío por WhatsApp, el estar pendiente en Twitter, es como ser muy activo en la búsqueda de información. Y eso pues por un lado nos hace innovadores, pero por el otro lado hace que haya hiperinformados y por el otro lado una sociedad completamente desconectada de las cosas que ocurren. Ok, tiene sentido. Y bueno, Luis Carlos, yo he visto, sigo tu trabajo en las redes, te escucho en algunos bytes que publica Unión Radio, también en tus videos de YouTube, pero quiero preguntarte lo siguiente y para ser concreto, ¿por qué apostar por un periodismo dentro de Venezuela? Porque tienes muchas cosas ocurriendo en simultáneo que son complejas y que si no estás allí dentro o si no eres parte de esa sociedad, por un lado no la vas a poder explicar y por otro lado cada vez son más necesarias. Venezuela ha vivido en simultáneo, por ejemplo, una crisis económica de las peores del continente, una hiperinflación que no tiene nada que ver con la hiperinflación argentina o la de otros países. Venezuela llegó a acumular 2.800.000% de inflación anualizada para uno de los meses del año 2018. O sea, básicamente nos destrozaron la moneda. Eso empobreció a la gente y además hay que decirlo siempre, fue un empobrecimiento por diseño.
O sea, el Estado decidió quebrar a la población. Venezuela, antes de eso, había vivido también otra crisis por diseño, que fue que el Estado decidió que faltara alimento, que faltara medicinas, que se quebrara el aparato productivo del país y generó una inflación, vamos a decir, una escasez con inflación muy grave desde el año 2013-14 en adelante. Venezuela, además, tuvo unos ciclos de protestas importantes, porque bueno, gente en muchas partes dirá, ¿y por qué no se levantaron? ¿Por qué no protestaron? Pues sí, Venezuela lo hizo, la gente salió a las calles en 2014, en 2017 y la asesinaron. Entonces, un Estado que decidió matar gente. Venezuela acumula hoy investigaciones por crímenes de lesa humanidad. O sea, llegó a ser metodológico, a ser un patrón sistemático contra la población disidente de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y en muchas ocasiones también ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente, yo soy víctima de 3 de estos crímenes de Estado. Soy una víctima de violaciones de derechos humanos y eso también me da una posición muy rara porque en ocasiones tengo que ser periodista, en ocasiones soy defensor de derechos humanos y mi área es libertad de expresión y derechos digitales, pero también a veces soy víctima. Y como víctima, pues también entiendes cosas y te toca explicar cosas que son muy difíciles. Entonces, ¿por qué insistir en hacer periodismo? Porque todo lo que te conté hasta ahora necesita narradores y necesita ser comprendido. Y también necesita proyectar horizontes, proyectar futuro. O sea, cómo se sale de esto, cómo se cambia, cómo se repara una sociedad que ha sido tan dañada. Y ahí el periodismo puede ser una instancia muy importante para la redemocratización. Y mientras tanto, mientras eso no llega, por lo menos para construir memoria, porque la memoria de estos años no se puede quedar atrás. Perfecto, Luis Carlos. Y tengo un cuestionamiento muy importante. No estoy hablando por mí, sino hablo por mis estudiantes y estudiantes de mis otros colegas. Y seguramente te ha pasado esto también, que te han llegado a preguntar lo siguiente. ¿Por qué estudiar periodismo en este momento? En este momento, tanto dentro de Venezuela como en otro lugar, donde se está viendo unos antecedentes bastante interesantes. Por ejemplo, en los 10 años del gobierno de Rafael Correa en Ecuador se vieron muchas cosas muy fuertes alrededor de los medios de comunicación, romper periódicos. En Venezuela hay muchísimos ejemplos también de persecución, de amenazas, de cerrar medios. Entonces, ¿qué le puedes decir a esta persona que tiene, digamos, estos cuestionamientos que son muy importantes, ¿no? Son cuestionamientos que son completamente válidos. ¿Por qué estoy estudiando periodismo bajo estas condiciones? Es prácticamente una duda bastante normal e interesante alrededor de nuestra profesión. Entonces, ¿qué puedes decirnos al respecto, Luis Carlos? Parto primero de tener la fortuna de haber conocido el continente. He dado clases en toda América, menos Uruguay, Paraguay, por si conoces algún proyecto allá. Y en Ecuador pude ver no solamente cómo Correa atacaba a un buen amigo, Martín Pallares, Martín Mingucci en Twitter. Era horrible, es decir, un presidente de la República señalando a un periodista. Pude estar en el universo de Guayaquil cuando sus dueños estaban exiliados o alojados en embajadas. Eso fue un horror. Eso fue algo que en Venezuela yo no había visto en ese momento. Y pude ver algo que me generó asco y miedo, que fue un organismo estatal que obligó a un medio a hacer una suerte como de resarcimiento, o sea, tenía que ser una disculpa, pero el Estado tenía el diseño, la diagramación del diario y le enviaba cómo tenía que hacer la página y cómo tenía que titular y cómo tenía que decir las cosas. Yo vi eso y dije, o sea, esto es otro nivel de control. Esto es otro, yo no lo había visto en Venezuela a ese punto, porque en Venezuela o cerraban el medio o amenazaban al periodista para que se fuera al exilio o compraban el medio, como compraron Últimas Noticias y El Universal. Entonces, ¿para qué sirven las escuelas de periodismo en esto? Hay una cosa clave y es que independientemente de la situación del país o de la situación tecnológica, del cambio que haya, las universidades te van a dar criterios, valores, o sea, criterios de entender las cosas y te van a dar metodología. Porque apostar a que esto es un ejercicio espontáneo, donde por buenismo la gente va a saber qué es lo correcto, qué pasa, qué no pasa y cómo abordarlo, es la universidad la que te va a dar un método. Entonces, incluso esas nuevas fronteras en las que tú no sabes qué va a pasar, uno, la incertidumbre de la tecnología, o dos, la incertidumbre de la crisis democrática, incluso en esos momentos es la fuerza de la academia o la fuerza del método de estudio, o por lo menos el respeto al conocimiento, lo que te va a permitir afrontarlo. Entonces las escuelas pasan a ser muy útiles por eso.
La segunda parte, que a veces lo que acabo de decir puede ser muy complejo para estudiantes jóvenes, pero la segunda parte es que es un asunto de competencias. Estamos en un entorno profesional que ya no depende tanto de los títulos exactamente, que depende de las competencias profesionales. Y ahí sí depende de qué cosas aprendas en la universidad y cómo aprendes a aprender por tu cuenta otras cosas. Quizás en la universidad no te van a enseñar a grabar este podcast, pero sabes cómo hacer un contenido audiovisual. Entonces, estas otras competencias las vas adquiriendo. Entonces, lo que te da la universidad también es un sentido, primero, científico, de que la comunicación es una ciencia y haces cosas, y segundo, de comunidad, de saber que no estás solo, de saber que hay mucha más gente trabajando contigo. Luego viene el asunto de la inspiración. No todo el mundo quiere ser víctima, no todo el mundo quiere tener una diana enfrente y ser objeto del ataque estatal, pero también hay algo rico, algo sabroso en ser un actor civil, un actor de sociedad civil que puede interpelar al poder. Que lo puede interpelar sin aspirar al poder porque no eres un político y sin aceptar las cosas como están dadas porque no tienes capacidad de decidir. Cuando eres periodista puedes criticar y eso solo te lo va a dar el criterio. Entonces, para mí está claro la necesidad de un entorno académico, pero incluso cuando no puede dar respuesta en tiempo real a los cambios de pensum, por lo menos puede tener una masa crítica de profesores que den respuesta a la coyuntura. Y eso también es. Uno va a la universidad a buscar un corpus crítico. Y te lo digo como alguien que... Yo fui el primero de mi familia en ir a una universidad y venía de un entorno de familia comerciante que no entendía quizás para qué la gente iba a eso, ¿no? Sobre todo cuando comparas los salarios de periodistas y comerciantes, tú decías, bueno, ¿para qué estudias? Pues para tener un corpus crítico. Y eso te lo va a dar una academia. Exactamente, concuerdo con tu respuesta. Pasar por una escuela de comunicación te da muchas perspectivas y muchos criterios y herramientas muy importantes. Ahora, para cambiar de tema, ¿qué se debe aplicar para que en Venezuela se generen espacios de opinión libre? Y además de esto, generar debate colectivo. Sí. Ahí hay primero que hacer una advertencia a quienes no están en Venezuela, porque creo que si un mensaje podemos tener de la experiencia que vivimos en el país es que la democracia es muy frágil y hay muchas tentaciones para burlarla, para saltarla. Hay líderes populistas o líderes que tienden al autoritarismo y también sociedades que exigen unos cambios muy acelerados que tienden a despreciar las formas de la democracia. Dicen, bueno, la democracia es un obstáculo para la revolución, o la democracia, el contrapeso de poderes, el diálogo, el debate, el parlamento, son problemas para poder surgir. Entonces vamos a burlar esto y tomemos las decisiones por la vía rápida. Cuando se pierde eso, se pierde mucho más de lo que la gente cree. Porque las sociedades pasan por un proceso que es intencionado, que es político, que es de polarización, de cierre del campo perceptivo, solamente ves las cosas que te estimulan a ti y a tu grupo, se construye un ellos y un nosotros que puede ser muy violento, o sea, ellos los malos, nosotros los buenos, se genera como una suerte de gesta épica de, bueno, nosotros tenemos la razón y vamos a llegar al final y ellos van a ser derrotados y demás, y eso lo que significa luego es una sociedad dividida, fragmentada, y en el caso de Venezuela, que ya no hay polarización, lo que ocurre es que una parte aplasta a la otra. Y por eso digo que ya no hay polarización. Una parte aplastó a la otra, asesinaron gente, la desaparecieron, la exiliaron, generaron 7 millones de migrantes. Es decir, ya estamos en otra etapa del conflicto mucho más grave. Entonces, ¿cuál es el reto para Venezuela en este contexto? Es tratar de construir pequeños espacios, pequeñas burbujas, aunque suene elitesco o suene para pocos, pero que tienen que ser espacios pequeños de confianza en donde puedas retejer cómo es un debate, cómo es tener disenso, cómo es lidiar con las diferencias, cómo es, o sea, es volver a construir algo que se perdió por completo, porque es muy fácil tomar partido, es muy fácil entrar en trincheras, es además atractivo en términos de estrategia política. Destruir una sociedad, por supuesto que sí, para los políticos puede ser interesante, pero para los periodistas no. Entonces el periodismo tiene el reto de retejer una sociedad herida, una sociedad enferma, pero lo va a tener que hacer de poco a mucho. Y eso es un trabajo, porque viene la otra parte, se hace en la cotidianidad. O sea, tú no lo decretas, tú no lo haces de un día para otro, tú no haces un gran hito, un gran debate público, que es lo que va a generar de ahí en adelante la sensibilidad sobre la necesidad de debate. No, tiene que ser todos los días. Y tiene que ser en espacios pequeños porque interpelar al poder en público es difícil. Un ejemplo sencillo de Venezuela.
Yo era parte de un programa de radio que era el más oído del país, el del periodista César Miguel Rondón. Teníamos un rating increíble, un programa de 6 a 9 de la mañana, y era un programa que tenía noticias, luego un editorial y luego empezábamos con los análisis de noticias. En nuestra hora de mayor audiencia, que eran las 7 en punto de la mañana, llegó un momento en el año 2017 en el que el Estado imponía un noticiero, el Notipatria. Entonces el Estado emitía esta señal y todas las radios y televisoras del país estaban obligadas a transmitirlo. Eso nos incluía a nosotros. Es decir, teníamos que suspender nuestro programa, poner al Estado, hablando además de propaganda, el Notipatria te decía lo que estaba bien y lo que estaba mal para el poder. Era el Gran Hermano, era 1984. Era el horror que te quieras imaginar distópico y era spam, era propaganda, era basura. Entonces me tocó que el primer día que nos lo hicieron, estaba por supuesto muy molesto, nos tomaron como 14 minutos de programa y cuando suspenden, cuando ellos terminan y nosotros volvemos al aire, tomo el micrófono, como lo tengo acá enfrente, y digo, volvemos a la realidad. Y solo por decir volvemos a la realidad, a César le gustó mucho la frase, al día siguiente la repitió, al día siguiente se volvió a decir y al cuarto día ya teníamos un regaño de parte del Estado porque no podíamos decir más la frase volvemos a la realidad. Porque era una manera de despreciar, era una manera de deslegitimar todo el spam, toda la basura que había impuesto el Estado unos minutos atrás. Y eso lo vivimos. Y te lo cuento de esta forma porque poco después al programa se le impidió hacer el editorial. Y tiempo después se le impidió entrevistar a ciertas personas. Y tiempo después no podías tener ciertos temas. Por eso hablo del rebanamiento. Y a César lo exiliaron del país. Y tuvimos que hacer el programa con él desde Miami. Y luego el programa salió del aire. Y luego me llevaron preso. Es decir, todo empeora cuando el poder no tiene contrapesos, cuando el poder no rinde cuentas, cuando una sociedad se destruye. Yo tengo esta historia tuya que nos acabas de contar como un antecedente muy importante, porque bueno, el programa de César Miguel es un programa que tiene una fuerza y una tradición muy fuerte en la radio. Para quienes nos están escuchando, César Miguel Rondón es un periodista venezolano, también escritor. Para esa fecha, prácticamente sí, como dice Luis, el programa se cerró por completo. César Miguel tuvo que emigrar y comenzó a hacer el programa desde las redes. Entonces, es un antecedente muy importante y aún se puede escuchar el programa de César Miguel en sus canales. Y bueno, esto es prácticamente también un antecedente muy importante y un ejemplo de lo que ha pasado a nivel de los medios de comunicación dentro de Venezuela y con algunos periodistas precisamente. Ahora, Luis Carlos, quiero hacerte otra pregunta. Y más que todo es una pregunta que viene con una recomendación. Cuando estoy dando clases, les pregunto siempre a mis estudiantes a quiénes siguen en sus redes sociales. Porque, digamos, están en una especie de burbuja. Y en esa burbuja hay personas, medios de comunicación con pensamientos muy parecidos. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones tuyas para estos estudiantes que nos están escuchando en este momento? Lo primero es explicar que la burbuja es placentera. Es decir, no ocurre por egoísmo, no ocurre por un divorcio de la sociedad y las responsabilidades de ciudadanos. No, es sabrosa. Estás en un entorno donde la gente piensa como tú, te da la razón y tus ideas son reforzadas. O sea, quiero decir, es demasiado atractivo y es difícil salir de algo tan delicioso como una fiesta donde todos son tus amigos. Pero si eres periodista o si te interesa la realidad, pues la realidad es más compleja, pasan más cosas, entonces toca cruzar el puente, toca construir la otredad, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Cómo me relaciono con el otro? Y eso implica empezar a leer, empezar a ver que sobre algunos temas hay no dos puntos de vista, puede haber muchos más. Pero yo no lo recomiendo así por buenista. Yo recomiendo una tercera cosa, y es que sí, puedes ampliar el espectro. Obviamente, uno se cierra porque el spam del Estado, la propaganda del Estado es muy fuerte y sientes que te asfixia, entonces te refugias en algo para ti. Pero si vas a ampliar y a escuchar esas otras voces, tienes que buscarte un tercero. ¿Y qué es la terceridad? La terceridad pueden ser las reglas, ¿no? En algún momento yo decía, bueno, en Venezuela yo no sé qué está bien y qué está mal, yo no sé quién puede ser alguien que me inspire, no sé, había perdido referentes y dije, bueno,
esta puede ser una ruta, y tomé los derechos humanos. Los derechos humanos te van dando unos estándares de qué es correcto, de qué no, qué es lo mejor, qué construye más dignidad humana, y ese era mi tercero. Porque me permitía evaluar al otro, que yo lo puedo rechazar porque no me gusta, me cae mal, porque es agresivo, porque es un criminal, pero el estándar de evaluación pueden ser los derechos humanos. Y puedo evaluarme yo mismo. Lo que hago yo responde a esto, no responde a esto, camina, no camina, porque también hay que revisarse. Entonces, esa es la recomendación. Abrir el espectro y tener un tercero. Pero la tercería no es solo eso. La tercería incluye, por ejemplo, buscar nuevas voces. Entonces es como un espectro que pasa del blanco y negro al arco iris, a los grises. Ahí están las ONGs, actores civiles, activistas, personas con distintas sensibilidades. Esa es una. La segunda es qué pasa en el mundo. Parte de estar en el escenario comunicacional es que puedes moverte donde quieras, y si estás en internet mejor, y saber, ¿esto está bien o está mal? Bueno, ya va. ¿Cómo se discute esto en Argentina? ¿Cómo se discute esto en Alemania? ¿Cómo se discute? No todo tiene que ser además esta cosa fetichista con Estados Unidos. Es que puede ser con el resto de los países de América Latina, con los nórdicos, con Japón. O sea, esos estándares de otros países que también pueden inspirarte, como la Ilustración inspiró el cambio en América Latina, la Ilustración francesa. Puedes ampliar horizontes, y eso es otra terceridad. Y de pronto decir, mira, entre estas discusiones de si se aprueba o no el aborto, pues resulta que hay países en Europa que tienen esto desde hace décadas. O sea, que no es nuevo. Vamos a ver qué funciona, qué no funciona. A eso me refiero. Tú puedes construir otros terceros. Pero para hacerlo, tienes que apasionarte. Y yo creo que ahí es donde cada persona que trabaja en el área de comunicación tiene que ver en qué se quiere especializar. Y no hablo de fuentes, ¿no? Política, economía. Es que hay relatos que tú quieres contar, hay cosas que te gustan. Entonces ver de eso, de esa área que te alimenta, que te hace feliz, ver, ojo, o que te obsesiona, puede ser, ver qué está pasando. Entonces, quiénes son los actores, cuál es el mapa de actores necesario, cuáles son los distintos terceros, cuáles son los manuales. Ahí es donde el periodismo se convierte en otra cosa. Por eso digo que esto es un ejercicio intelectual. Quizás no el de los libros, quizás no el de largo plazo, sino que es en la cotidianidad. Y eso puede ser más útil. Bajo la idea de que ninguna pregunta es tonta, y eso siempre le digo también a mis estudiantes, cuestionen absolutamente todo. ¿Crees tú que en Venezuela existirá a corto, mediano o largo plazo completa libertad y garantías para libertad de expresión, y no exista tanto una censura o se promueva la autocensura? Creo que nos puede tomar mucho tiempo, y creo que incluso nos puede tomar la vida, y lo digo como alguien que sobrevivió, pero aunque no sepamos cuándo va a ser, el hecho de que estemos sembrando o alimentando, inspirando, conectando con gente, va a acelerar eso que ocurra. Es decir, si no haces nada, si tiras la toalla, si crees que no es tu problema, pues no puedes esperar a que pase algo en el país y nada va a pasar. Yo trabajo en muchos frentes, y uno de esos frentes no solamente es el del periodista y el relato. Trabajo con documentación para organizaciones de derechos humanos, que cuando uno ve que eso tiene impacto en Naciones Unidas, que hay una misión de determinación de los hechos de la ONU que demostró que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, cuando ves que además la Corte Penal Internacional abrió un procedimiento sobre Venezuela, y es el primer país de América Latina que lamentablemente tiene un proceso allí, dices, esto tiene norte, esto tiene sentido. Y no estoy diciendo que va a ser la ONU o la Corte Penal la que va a generar el cambio en Venezuela. Significa que somos resistentes, no nos hemos quedado callados, y nuestro trabajo ha tenido un impacto más allá de una sociedad que está cada día más desinformada. Entonces sí, Venezuela puede rescatar la democracia. Pero yo tengo unas premisas. Una de ellas, aunque a mucha gente no le guste, es que no podemos solos. Y no podemos solos porque se ha demostrado a lo largo de todos estos años que los venezolanos hemos intentado todo lo que está en el manual democrático, todo lo que está en el manual civil, político, y no fue suficiente. Y no fue suficiente porque el Estado sacó las armas y disparó. Y cuando disparar era muy ruidoso, pues bueno, llevó a la gente a centros de tortura clandestinos y los atacó. Entonces, los venezolanos solos, con los manuales de la democracia, no pueden.
Y también se demostró que tampoco hay un grupo violento, armado, que va a tomar el poder a la fuerza y que va a invadir. Eso no va a pasar. Entonces, como ese juego está trancado, es decir, civilmente no hay una capacidad institucional para eso, por supuesto que es importante el contacto, la acción de otros países. Y esos países no solamente tienen que hacerlo por buenos, sino porque es que ya somos 7 millones de venezolanos regados en el mundo. Y van a ser 10 si no hacen nada. O sea, y van a ser 15 si no hacen nada. Entonces, es una responsabilidad de proteger, es una responsabilidad además porque el dinero de la corrupción venezolana está manchando los sistemas financieros de muchos países. Hay más de 20 países con juicios abiertos por venezolanos corruptos del chavismo, más de 20, y pudiesen ser 60. Entonces, claro, esto hace un daño gigantesco. Esto genera una corrosión en el sistema regional. Entonces, esa es una premisa. Los venezolanos no podemos solos. Esto es un asunto de muchos más actores, más países. Y lo otro es que, pase lo que pase, tienes que mantener este estándar de que si quieres democracia, los métodos para lograr la democracia tienen que ser democráticos. Porque eso es lo que te va a garantizar que haya estabilidad, que haya justicia, que haya una paz sostenible y no que entremos en un episodio de conflicto constante que te va a generar mucha más inestabilidad, hambre, miseria, más migración, que es lo que nadie quiere. Entonces, ahí yo creo que el periodista también tiene que entender la responsabilidad de ir perfilando desde hoy procesos de justicia, procesos de transición, procesos de justicia transicional, tratar de ver cuáles son esas posibles maneras de construir paz sostenible a futuro, porque es la única manera de decir que tu trabajo hoy tiene sentido. ¿Por qué? Porque si lo que haces es escribir una nota y ver que quizás no tiene tantas visitas porque te bloquearon o porque tienes un problema, es muy corto plazo y por supuesto que te frustras y tiras la toalla. Pero cuando sientes que estás escribiendo la historia de tu país y que estás generando mecanismos, dispositivos para que cambie, para que haya cosas, sientes que hay mucha más utilidad. Al menos es lo que yo hago y es lo que me permite dormir tranquilo. Y sí, bueno, tienes toda la razón, Luis Carlos, y quiero de una vez agradecerte todo este tiempo que nos has dedicado para conversar temas que son muy importantes alrededor del periodismo, dentro y fuera de Venezuela. Hemos cuestionado varias cosas y bueno, es importante conversar sobre libertad de expresión, proceso de censura y autocensura que se viven en estos momentos. Luis Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo gigante y saben que en Twitter es @LuisCarlos.